Al aire. Bueno, muy buenas tardes. Claudio Arquero les saluda, director de formación de la Fundación Jaime Guzmán. Les damos la bienvenida a este nuevo taller de coyuntura ya de costumbre los días miércoles a las 6 de la tarde. Esta vez nuestro invitado es Andrés Tagle, presidente del Consejo Directivo del CERVEL, a quien hemos invitado y le agradecemos que haya aceptado esta invitación, Andrés, para que nos comente las diferentes dimensiones de este cambio poco usual, ¿cierto? Que se hace en un contexto también muy especial, que es la pandemia que padecemos en nuestro país y en todo el mundo, y que ha llevado a que se cambien las elecciones que estaban programadas para el 11 de abril para realizarse en 2 días. Las diferentes dimensiones que esto involucra, la preparación, cómo lo asume y cómo lo está llevando el CERVEL, se lo queremos preguntar y saber en palabras de Andrés esta tarde. Muy bienvenido a la Fundación Jaime Guzmán. Antes de darte la palabra, Andrés, te voy a comentar que voy a apagar mi micrófono y mi cámara para poder escucharte, y le quiero recordar a las personas que nos están acompañando hoy que pueden inscribir sus preguntas para formular una vez que termine tu presentación. Muy bienvenido, Andrés. Bien, pues muchas gracias. Un gusto estar en la Fundación, bueno, tantas veces que he estado por allá, una vez más. Y ahora en mi condición de presidente del Consejo Directivo del CERVEL. Bueno, esta es una elección inédita por los cambios, por así decir. Yo diría que hay 3 grupos de cambios. Lo primero es el voto de los pueblos originarios. En el fondo, por primera vez, aquí va a haber electores, un padrón de alrededor de 1.250.000 de los 14.900 electores tienen la posibilidad de elegir si votan por los candidatos a convencionales constituyentes generales del distrito donde ellos les corresponde votar, o pueden elegir el pueblo originario en que aparecen inscritos en el padrón. No cualquier pueblo originario, solo el que en el padrón aparece, y pueden escoger el voto. Obviamente uno de los dos, no pueden votar en ambas elecciones, pero eso sería duplicar el voto, y votar. Eso va a ser una novedad en las mesas, porque la gente va a llegar y decir, yo quiero el voto de... tengo la condición indígena y quiero el voto del pueblo originario cuya condición tengo, ¿ya? Y por lo tanto emitir esos votos es una cosa inédita. Y implica cambios no menores, porque a la hora del escrutinio es un escrutinio diferente. Obviamente hay que hacer un escrutinio por pueblo. Los votos se van a meter en la misma urna que convencionales, pero tienen diferentes colores, y a la hora del escrutinio, bueno, va a haber un escrutinio y se va a levantar un acta para cada pueblo. En algunas mesas puede que no haya ningún voto de alguno de los pueblos que tienen un padrón muy chico, hay de menos de 1.000 electores en algunos casos, y en otros, bueno, 2.000 y 3.000, etcétera. El pueblo mapuche obviamente se las lleva casi la gran mayoría de los electores, ¿ya? Y esto significa elecciones separadas. Incluso en el fondo son 9 pueblos, 8 que eligen un convencional, el pueblo aymara que elige 2 y el pueblo mapuche que elige 7. Pero también los elige separados, ¿ya? Elige por grupos de regiones. En un grupo de regiones norte, digamos, que parte de la metropolitana, elige 1, después hay una elección de otros 4 en la Araucanía, Biobío, Ñuble, Biobío, la Araucanía, y en las regiones del sur son 2 adicionales para completar 7. La segunda gran novedad de esta elección, por así decir, es la cuota de género. Eso abarca, en el fondo, tenemos ahí un efecto importante en la determinación de los ganadores. Y las cuotas de género corren por separado según se trate de convencionales constituyentes o convencionales del pueblo originario. En el caso de los constituyentes generales, ningún distrito puede quedar, digamos, con una diferencia, o sea,
Los distritos que eligen un número par, que son 14, tienen que elegir el mismo número de hombres y mujeres. Y los distritos que eligen un número impar, un sexo no puede superar al otro en más de un voto, ¿ya? Esto implica que si eso se produce, ya sea en un par que no hay la misma cantidad o en un impar se supera en uno, hay el sexo en el fondo menos representado, tiene el derecho a que se cambie, digamos, alguno de los candidatos, el menos votado, por un candidato en primer lugar del mismo partido, y si no hubiera un candidato del mismo partido, del mismo pacto o lista, ¿ya? Eso incluye también las listas independientes. Y hecho ese cambio, digamos, es importante considerarlo. Eso no garantiza que un candidato salga electo por las normas habituales del sistema DOM de diputados, sino que va a tener que estar esta revisión posterior y puede cambiar, alterar al candidato. La preferencia, el cambio siempre es dentro de la lista, primero dentro del partido, y si el partido no tiene más candidatos, por así decirlo, hoy va solo uno, es otro de la lista, y ahí puede cambiar de partido. En el caso de los pueblos originarios, todos los candidatos están y aparecen en el voto con un alternativo. Hay un candidato alternativo de sexo contrario que va a estar marcado en el voto. Por lo tanto, en el fondo, el que tiene que cambiar, supongamos el pueblo aymara que elige dos, si no es un hombre y una mujer los electos, y hay dos hombres, el menos votado va a tener que cambiar necesariamente por su candidato alternativo. Lo mismo en el caso del pueblo mapuche, digamos, en la parte que elige uno y en las otras que elige 4 y 2 van a tener que ser pares, y si no, se produce el cambio. Y los otros 8 pueblos también. En los otros 8 pueblos originarios, también un candidato puede cambiar por el alternativo, y ahí manda el porcentaje de votación, o sea, los votos de la persona sobre el total de electores del pueblo. Y esto es justo porque los diferentes pueblos originarios no tienen la misma cantidad de electores, digamos. Entonces se usa el porcentaje de votación. Esta va a ser una novedad, digamos, respecto a la determinación de los electos. La paridad que se obtiene de esta forma, quiero ser claro y advertir al tiro que no va a ser perfecta. Bueno, desde luego, con 155 convencionales es imposible que sea perfecta, digamos, ya es impar. Pero adicionalmente, el cambio en los distritos, son 14 distritos impares, van a tener un sexo más que el otro. En un extremo, estos distritos, por ejemplo, podrían terminar teniendo 14 mujeres en exceso de hombres, o al revés, 14 hombres en exceso de mujeres, y si contamos el pueblo mapuche, podrían llegar a ser 15. O sea, si se diera un extremo, podría haber 15 para un sexo o 15 para el otro de diferencia en la convención. ¿Ya? Ahora, lo más probable es que sea una cifra intermedia de esto, pero que se cargue hacia un sexo y no necesariamente sea una paridad perfecta. Así quedó establecida la ley y conviene comenzarlo a advertir de inmediato. Bueno, y el tercer gran tema de novedoso de esta elección son los 2 días. Ya, una reciente normativa, ¿no es cierto?, que se tomó para en consideración a la situación de pandemia y para disminuir las aglomeraciones. Bueno, esto arma un calendario distinto. El día 8, el jueves 8, ya se toma posesión de los locales por las Fuerzas Armadas y por el delegado para organizar el local de votación para la votación. El día 9, viernes, a las 15 horas, es la constitución de las mesas por parte de los vocales y la capacitación, y se inicia el proceso de votación a las 8 de la mañana del día sábado, en una primera etapa hasta las 18 horas, ¿ya? En cual se hace una suspensión de la mesa, ya voy a referir al procedimiento, y vuelve, digamos, a reanudarse a las 8 de la mañana del día domingo, para terminar a las 18 horas, 6 de la tarde, no hay horario extendido ninguno de los 2 días, hasta las 20 como fue en el plebiscito, y ahí se procede al escrutinio. Un escrutinio que va a ser largo, ¿ya? Porque
parte con convencionales generales de distrito, los convencionales de pueblo originario, sigue con coordinadores regionales, alcaldes y concejales. A la larga son 5 escrutinios, ¿ya? Y muchas actas con los pueblos originarios. Por lo tanto, el trabajo de la mesa va a ser largo, ahora, pero igual, como va a ser a partir de las 6 de la tarde, probablemente ya a las 8 comiencen los primeros resultados, ya a las 9 ya se tenga alguna idea de cómo viene la convención constitucional. Las demás elecciones van a ir llegando. Ahora, igual va a haber un continuo, o sea, acta que se emite, acta que recibe el servidor en el local y se digita inmediatamente y el resultado se salen en nuestra página web, como ha sido la costumbre, actualizándose prácticamente en forma casi instantánea, ¿ya? Nosotros no retenemos datos, digamos, datos que nos llegan, ya datos que se suma al escrutinio y se publica. Aparte de los horarios, digamos, yo diría que, bueno, una vez más hay preferencias también en la votación. Bueno, desde luego hay preferencias los 2 días a las mujeres embarazadas, a las personas con algún tipo de discapacidad, a electores que requieren de ser asistidos y a los adultos mayores de 60 años. Esto es durante los 2 días, obviamente saltan la fila, por así decir, estos grupos tienen filas separadas al final, a la afuera del local. Y estamos pidiendo, eso sí, a los adultos mayores de 60 en general, y recomendándoles que concurran en la tarde del primer día, o sea, el sábado de 2 a 18 horas. La razón de esto es porque es el horario en que menos concurrencia de gente hay en las tardes. Normalmente las aglomeraciones se producen en las elecciones entre las 11 y las 2 de la tarde, y después los locales están bastante más desocupados y es mejor para ellos, más rápido y sin aglomeraciones. Esa ha sido nuestra recomendación. También estamos recomendando a la gente joven que quiera ser voluntariamente, ofrecerse como vocal, que concurra al día sábado antes de las 9 de la mañana, se presente ante el delegado de la Junta y ofrezca su condición de ser vocal voluntario para reemplazar a otros vocales, digamos, que no lleguen. Y esa es una contribución a la democracia, digamos, para quienes la quieran hacer y que CERVEL agradecería fuertemente. Otra medida que se está tomando para evitar aglomeraciones, la estamos pidiendo a los municipios, especialmente a los que han tenido históricamente una fuerte concurrencia a votar, el que tengan una tercera cámara secreta para agilizar el proceso de votación. Y bueno, y la novedad obviamente se produce en el momento de la suspensión del día 10 al 11, que todo el mundo se pregunta cómo es eso, y nosotros hemos establecido a través de una norma publicada ya en el diario oficial un procedimiento. Ese procedimiento consiste en que los vocales tienen que sellar las urnas y la caja con todos los útiles, y la sellan con una wincha engomada a todo a su alrededor, tapando la ranura por donde se introducen los votos, y después le colocan 2 sellos de seguridad que tienen tienen un número para cada mesa, entonces son únicos para esa mesa, ¿ya? No hay otros sellos con el mismo número. Le ponen estos sellos de seguridad en las urnas, que la gran mayoría son plásticas, y tienen que tapar la tapa con el costado, por eso que son 2. Bueno, en las pocas que quedan de madera también colocan los sellos, digamos, entre la tapa y los costados. Y aparte de esta medida física, se hace un acta de suspensión en triplicado. En esa acta se deja constancia de varias cosas relevantes para comprobar las alteraciones posteriormente. Desde luego, el número de electores que votó y el número de las colillas de los diferentes votos que se han usado. Esto permite a la larga comprobar cuántos votos hay en la urna, porque el número de electores que votó son los votos de la urna y las colillas obviamente se desprendieron de esos votos. Y recordemos que esos votos además ya están sellados. Hay un sello del CERVEL en el voto y un sello que no se desprende, queda pegado, no se desprende fácilmente,
para abrir el voto, después la mesa tiene que romper ese sello y queda un rastro de que ese sello fue violado. Esta acta, bueno, además, obviamente, detalla los números de los sellos que queda plasmado en el acta, por lo tanto son únicos, y la tienen que firmar los apoderados, los vocales primero, obligatoriamente, y los apoderados que lo deseen. Estas actas posteriormente el presidente y el comisario de la mesa las llevan a una sala de custodia que va a decidir el delegado del local, donde las va a recibir, ¿ya? Y va a firmarle las actas de suspensión a los vocales como señal de recibimiento y va a quedarse con una copia, ¿ya? Las otras copias se las lleva el presidente y el comisario de la mesa y las tienen que traer al día siguiente. Bueno, estas cajas las guarda, estas urnas y cajas las guarda en esta sala de custodia con llave el delegado. El delegado tiene que escoger esta sala dentro del local y obviamente con la que le dé la mayor seguridad. Y junto con eso, él tiene sellos diferentes a los otros, con los cuales sella esa sala tanto en sus puertas como en sus ventanas. Estos sellos de seguridad tienen una calidad tal que, a ver, su desprendimiento es imposible de hacer sin dejar rastro. O sea, no es cosa que se despegue para volverlo a pegar, ¿ya? Al despegar el sello se rompe y además queda escrito en la superficie donde se puso que había un sello y es inequívoco eso. Esta sala posteriormente, terminado este proceso y cerrada la sala y sellada, queda bajo custodia de las Fuerzas Armadas y del orden, porque también pueden ser carabineros, dependiendo de donde sea, y su función es una sola: controlar que ninguna persona ingrese a esa sala, ninguna, absolutamente ninguna, hasta que vuelva a ser abierta en la mañana a las 7:30 por el delegado del local, ¿ya? También pueden permanecer en el local apoderados generales de los partidos y de los listas independientes y de los candidatos independientes, uno solo por partido, por lista o por candidato independiente, pero siempre van a estar fuera de esta sala de custodia, ¿ya? Dentro del local, fuera de la sala, ¿ya? Nadie más puede permanecer en el local aparte de un asistente del delegado de la Junta. El delegado de la Junta tiene que ir a dormir porque tiene importante trabajo el día siguiente. Deja a uno de sus asistentes, quien debe registrar a todos los apoderados que permanecen en el local. Y también permanece una persona de enlace del servicio electoral con el objeto de reportar cualquier anomalía que va a tener básicamente funciones en la apertura del día siguiente. Bueno, a las 7:30 del día 11 el delegado procede a abrir esta sala, deja constancia de las anormalidades y procede a entregar las urnas y las cajas de útiles a los presidentes y comisarios de cada mesa. Ahora, estos últimos vuelven con esto a su mesa y tienen que completar el acta de suspensión. Y ahí nuevamente tienen que detallar, digamos, bueno, el estado en que encontraron los sellos, ¿ya? Y el número de esos sellos, que no haya sido cambiado, y también tienen que hacer un detalle nuevamente del padrón, cuántos electores sean los mismos sin votar de la elección que habían anotado el día anterior, y lo mismo los votos, especialmente ahí importa que sean los mismos los votos no utilizados, que los vuelvan a contar, ¿ya? Y después, comprobado todo esto, ellos reanudan el proceso de votación. Si hubiera alguna irregularidad, también tienen la facultad de abrir la mesa y contar los votos para comprobar si la cantidad cuadra o no con las firmas del padrón, digamos, con los que votaron, y para revisar el estado de los votos, si a su vez fueron cerrados ellos. Bueno, en cualquiera de las ocasiones dejan constancia de lo sucedido y siempre reanudan la votación, ¿ya? Si llega a haber alguna normalidad, eso va a quedar constancia y va a corresponder al tribunal respectivo que vea si la mesa tiene una elección válida o nula, y el tribunal tiene la facultad de hacer repetir en una mesa o en un local la votación,
y con el criterio que siempre le da la ley al tribunal, que el caudal de votos de esa mesa tenga la capacidad de alterar el resultado. Si no tiene la capacidad de alterar el resultado, bueno, la ley en el fondo estipula que no se repita en esa mesa la elección. Este es un procedimiento que da certezas de que es una combinación, ¿no es cierto?, de elementos físicos y registros de datos, más la custodia física de las Fuerzas Armadas, y que da bastante seguridad de que no va a haber un fraude. Nosotros entendemos por fraude un intento exitoso de alterar los resultados sin que nos demos cuenta. Yo creo que estas medidas permiten que se va a dar cuenta, ¿ya? Hay físicas para entrar a la sala, y hay, que es la Guardia de las Fuerzas Armadas, y hay, desde luego, que romper sellos, votos, abrir urnas, y hay constancia de lo que hay adentro en base a los datos que se llenaron en el acta de suspensión. Entonces, nos deberíamos dar cuenta de cualquier alteración, bueno, y en ese caso operan los tribunales de justicia. El mayor temor que se ha comentado públicamente no es un fraude electoral, es un ataque, por así decirlo, a un local, de una turba violenta, un boicot. Y claro, eso es una cosa que dependerá del contingente de la Fuerza Armada, la capacidad de disuadirlo. Pero eso deja rastro, eso no es un fraude electoral, es un boicot a la democracia y al proceso electoral. Eso podría suceder del viernes al sábado, o del mismo sábado durante la elección, y el domingo durante también la elección y a la hora del escrutinio. En la condición de haber custodia de las urnas, más bien lo limita, sobre todo si en la noche, como ha sido frecuente, se mantienen medidas como el toque de queda, ¿no? Bueno, finalmente decir que el el escrutinio va a ser en el orden que dije ya, convencionales constituyentes generales del distrito, los convencionales de los pueblos originarios, gobernadores, alcaldes, concejales. Y también va a existir un protocolo sanitario muy similar, que está por salir en este momento, están con los últimos. Está en el fondo listo para la aprobación del ministro, el Consejo del Servicio Electoral ya lo aprobó, el ministro de Salud falta, y va a ser en el fondo igual de similar que para la elección del plebiscito. Todos los vocales van a tener mascarilla, van a disponer de alcohol gel y de protector facial, y también guantes especiales para el escrutinio, ¿ya? Y bueno, están los distanciamientos, el aforo de los locales, su sanitización los 2 días temprano en la mañana, etcétera, medidas todas que se tomaron oportunamente en el plebiscito y funcionaron bien. Y que no, con ese protocolo no se generó un incremento de los casos de COVID en los días posteriores. Yo diría que en el fondo destacar aquí hay 4 medidas que tienen que ver con la pandemia. Una, desde luego, son los 2 días para evitar aglomeraciones, ese es su objetivo y su propósito. La segunda es el protocolo sanitario, que va a seguirse el mismo y que sabemos que funcionó y bien la vez anterior. Después tenemos la vacuna de los vocales. Durante esta semana hay un calendario de vacunación que le da derecho a todos los vocales, a los delegados de las juntas, a los asistentes y al personal del CERVEL en los locales de votación a vacunarse, ¿ya? Y por último, también considerar que es probable a esas alturas que cerca de 7 millones de personas tengan ya vacuna, sea una dosis o 2 dosis, ¿ya? Pero tengan ya vacuna, y 7 millones coincide con la mitad del padrón, ¿ya? Y con la población adulta, que es la que está a su vez en el padrón. Hasta ahí lo que yo puedo hablarle de las novedades de esta elección, y en el fondo estoy a su disposición para contestar las preguntas. Muchas gracias, Andrés. Nos ha quedado súper claro, o sea, muy completo. Yo les quiero recordarle a las personas que están conectadas con nosotros que nos pueden presentar sus preguntas.
hasta ahora hay una pregunta de Roberto Gutiérrez. Creo que esto lo dijo, sí, Andrés. Pregunta Roberto si existe una hora de inicio fijada para reanudar las mesas el día 11 de abril. Sí, de las 8 de la mañana al día 11. A las 7 de la tarde comienza la entrega, perdón, a las 7 de la tarde, a las 7:30 de la mañana el delegado comienza a hacer la entrega a los vocales y los vocales deben reanudar la votación a las 8 de la mañana. Perfecto, muchas gracias. Andrés, yo tengo una pregunta, si me permiten, mientras por ahí se prepara una. Daniela Carrasco, entiendo que me ha pedido por interno una pregunta para que le habilitemos micrófono. ¿Qué participación se espera o deberíamos esperar para esta elección, Andrés, considerando la participación de octubre, que deja como una vara, digamos, pero no quiero tensionar eso, sino, pero en el contexto en que nosotros estamos, porque todavía sigue habiendo una discusión, Andrea, al respecto y que es legítima que exista, respecto a si se deben o no realizar las elecciones. ¿No? Entonces yo te pregunto, ¿qué participación? Porque en octubre, yo me acuerdo que un integrante del Consejo Directivo del CERVEL, Andrés Lloñat, decía, mira, lo más probable es que aquí suba la participación, y eso Alfredo lo decía en virtud, por ejemplo, de la gente que se estaba inscribiendo o cambiando de lugar de votación, da algunas señales. ¿Hoy día tenemos señales como para creer que puede haber más o menos participación? A ver, primero tampoco exageremos del plebiscito. El plebiscito fue, la votación fue 51% del padrón versus 49% que había sido la segunda vuelta presidencial. Entonces, como te puedes dar cuenta, fue bastante poquitito el margen ese incremento. Obviamente el plebiscito y las elecciones presidenciales tienen una mayor convocatoria histórica que las elecciones locales, que aquí son gobernador, alcalde y concejal. La novedad es que está la convención constituyente y que obviamente reviste para muchos una elección importante y muy decisiva para el futuro del país. Entonces, ¿cuánto va a convocar la convención constituyente más de votantes que una elección normal de alcaldes y concejales? Es difícil de pronosticar. Podríamos estar en cosas semejantes al plebiscito, no. También respecto del plebiscito hay como la sensación, todavía no están los datos, nosotros vamos a tener los datos más adelante porque todos estos trabajos no han demorado, de ver estadísticamente quién votó. No se identifica nunca con nombres y apellidos de las personas, pero sí se hacen estadísticas. Pero está la tesis que votó más gente joven y menos gente mayor por el susto de la pandemia. ¿Ya? Es probable que yo sea. Yo creo que la gente mayor ahora va a estar vacunada y probablemente va a tener más confianza. Muchos países están haciendo elecciones con pandemia, digamos, ¿ya? En sus calendarios. De hecho, ese mismo día, bueno, hay segunda vuelta presidencial en Ecuador, hay primera vuelta presidencial y parlamento en Perú, ¿ya? Nuestros vecinos. Y yo entiendo que hay una segunda vuelta de cargos locales de Bolivia, todos nuestros vecinos cercanos. Andrés, lo último, por mi lado, digamos. El cambio que se produce en las elecciones de pueblo originario es automático, ¿cierto? Lo que tú señalabas delante. Por ende, todos esos resultados igual se van a saber en la misma noche. Una pregunta que le puede parecer pero pasa a ver, ¿cierto? Sí. Ahí se va a poder entrar en la página web de CERVEL a pueblo originario y obviamente después está por etnia, digamos, y también tiene sus territorios. Perfecto. Andrés, tenemos una pregunta. Hay varias preguntas que están ahí. Sebastián Zúñiga planteó una pregunta y le vamos a habilitar el micrófono ahora para que te la plantee. ¿Sí? ¿Ahí se escucha bien? Sí. Hola Andrés, hola Claudio, muchas gracias. No sé Sebastián Zúñiga. Sebastián Zúñiga, sí, ¿cómo están? No sé si Andrés lo dijo al comienzo, pero hay mucho interés de parte de los apoderados de los distintos candidatos respecto a lo que va a ocurrir el día sábado en la noche.
y esta posibilidad de que muchos se puedan quedar en los locales por esta, obviamente, nerviosismo, desconfianza, lo que pueda pasar en el resguardo de los votos. Ahí, ¿cuál va a ser la recomendación, cuál va a ser la mirada respecto a estos apoderados de mesa? Porque lógicamente que se queden en los locales durante la noche es bastante riesgoso desde el punto de vista sanitario. Eso, No, Claudio, eso. oye, no los apoderados de mesa, en ningún caso. Aquí hay apoderados general de local por partido político, ¿ya? Uno por partido, que es lo que dice, estipula la ley como apoderado general máximo. Y obviamente va a haber sustituciones, eso está permitido. O sea, la persona que trabajó como apoderado general de día puede ser sustituido por otro para la noche y vuelve a ser sustituido después en el día por el anterior o por un tercero, si quiere. Pero es uno con poderes simples, no estamos exigiendo ante notario. Pero es uno por partido, uno por lista independiente y uno por candidato independiente. Ahora, Pero, perdón, no, Andrés, en sí, ningún caso pero apoderado de mesa. ya, apoderados generales, pero desde tu punto de vista, ¿esto se hace necesario o es más bien parte de... Fue una disposición legal, quedó en la disposición constitucional como obligatoria, así que nosotros la tenemos que cumplir, ¿ya? Ahora, bueno, si da tranquilidad, eso está bien. Ahora, esto no es un campamento, se quedan a vigilar, no hacer fiestas, ni esto, ni nada dentro del local, digamos. ¿Ya? Nuestra experiencia con apoderados es que son menos de lo que todo el mundo se imagina y menos, desde luego, de lo que autoriza la ley. Yo creo que aquí las listas grandes se van a poner de acuerdo, van a tener uno solo, y no sé si alguna candidatura independiente o alguna lista independiente también designe, pero yo creo que van a ser muy pocos. Ahora ellos, en el fondo, son una constancia adicional de que nadie entra a la sala, ni siquiera los militares que la están custodiando. Perfecto, muchas gracias a ambos. Por nada. Daniela Carrasco está también a la espera de querer formular una pregunta. Andrés, le vamos a habilitar el micrófono. Hola Andrés, ¿me escuchas? Sí, te escucho, adelante. Súper, bueno, muchas gracias por toda la exposición. Yo he estado siguiendo el proceso constituyente muy de cerca y quiero realizar una pregunta que tiene que ver un poco con la anterior, porque uno se puede preguntar, bueno, claramente entendemos el contexto sanitario, ¿cierto? Un escenario sumamente delicado y que efectivamente se dispuso que se realizará las elecciones en 2 días. Entonces me gustaría preguntar qué razones o virtudes encuentra usted sobre esta decisión por sobre otras, como por ejemplo que quizás se hayan abierto más locales de votación u otras medidas que usted pueda considerar. Bueno, muchas gracias. Bien, pues. No, bueno, a ver, que más locales sí se han abierto. Nosotros veníamos operando las elecciones anteriores en torno a los 2.000 locales, un poquito más de 2.000 locales, y tanto para el plebiscito como a esta hemos pasado a 2.700 algo, ahora hay un poco más que para el plebiscito. Y el criterio que se usó en plebiscito y en general en pandemia es más locales con menos mesas. Más locales con menos mesas, y obviamente nuestro criterio es que eso disminuye la aglomeración. Incluido el cambio del Estadio Nacional es por trabajo, pero cuadra perfectamente con este criterio. ¿Ya? Más locales, menos mesas. Creemos que eso es positivo. Y recordemos que siempre el local está dentro del territorio de la circunscripción, que es una división más chica que la comuna. Y siguiendo el ejemplo del Estadio Nacional, Ñuñoa tiene 3 circunscripciones más o menos del mismo tamaño. Entonces el Estadio Nacional no es el único local de Ñuñoa, ni por lejos. Las otras circunscripciones ya tenían varios locales y así sucesivamente. Advertir que los locales siempre pueden cambiar. Esto no es del Estadio Nacional y hay que ver la página web, pero en la misma parte donde sale, si la persona es vocal, sale su local de votación, su dirección. Y es importante que la vea porque cambian. No mucho, pero cambian, y eso en todo el país. El Estadio Nacional se ha transformado en emblemático para los periodistas, pero hay otros cambios que obedecen a las más diversas razones y nada, no son considerados emblemáticos. Ahora, bueno, la situación de pandemia, como dije, nosotros han tomado estas 4 medidas, digamos,
más no se puede. La decisión de suspender o no suspender la elección no es una decisión del CERVEL, es una decisión del Ejecutivo del Parlamento, porque requiere una reforma constitucional, y nosotros no queremos invadir competencia de otros servicios opinando, menos si una decisión así se toma en consideración a razones de salud, donde tampoco nosotros somos los expertos. Así que para nosotros la elección corre, estamos tomando todas estas medidas para hacer las cosas compatibles o lo más compatible con la pandemia. En el plebiscito no hubo efecto y esperamos que tampoco lo haya en esta oportunidad. Andrés, la penúltima pregunta te la va a realizar Sebastián Villagrán. Puro Sebastián hoy día. ¿Qué tal? Hola Sebastián, ¿qué tal? Hola Andrés, mucho gusto. Muchas gracias, muy valioso la intervención y todas las preguntas que han hecho. Yo tenía una consulta, y bueno, esa, la verdad que ya lo han comentado previamente, yo lo voy a decir igual. Viendo esa tendencia de contagios, hoy día tenemos, en esta segunda ola, estamos del orden de casi 5.000 contagios diarios. ¿Cómo lo ves tú? ¿Consideras prudente mantener la fecha del 11 de abril, que es en 2 semanas más? Independiente de que ahora lo hagamos el split en 2 días y que estemos con una tasa de vacunación que hay que, bueno, todo el mundo lo destaca, esta es una cuestión que nos cuesta verlo aquí en la interna, pero es una cuestión de estudio a nivel global, cómo Chile ha acelerado justamente en alcanzar la inmunidad de rebaño en el fondo. Te dejo la consulta, muchas gracias. Sí, bueno, mira, volvemos a lo mismo, yo un poco ya lo contesté, o sea, de verdad, como CERVEL, no queremos invadir competencias que son del Ejecutivo y del Parlamento, ¿ya? Que son los que tienen la iniciativa y la facultad de tomar la decisión. En el caso del Parlamento se necesitan 2/3, ¿ya? Fíjate que no hay proyecto al respecto. O sea, de verdad no hay proyecto. ¿Ya? Nosotros no hemos recibido consultas del Ejecutivo, ni de grupos parlamentarios, ni de grupos parlamentarios que nos digan, oye, qué fechas son alternativas, etc. Y reservadas me refiero, porque obviamente no vamos a dar opiniones públicas de esto hasta que no se esté discutiendo en forma seria en el Parlamento con un proyecto concreto que tenga alguna viabilidad, ¿ya? Y respétenme eso, porque de verdad como CERVEL no queremos invadir la competencia de otros órganos que son los llamados a tomar la decisión ni influir en ella, ¿ya? Ahora, si llegaran a tomar una medida, veremos los ajustes necesarios en su momento en un calendario electoral complicado. Recordemos que Gobernadores tiene una segunda vuelta que está programada para el 9 de mayo, y ya tenemos primaria a la primera semana de julio, y presidenciales y parlamentarias, y tenemos la elección, primera vuelta presidencial y parlamentaria, y CORES también va a ser una elección de 4 votos en muchas partes. La tenemos en la tercera semana, el tercer domingo de noviembre, y después la segunda vuelta en diciembre. Por lo tanto, un calendario pesado para alterar. Andrés, yo quisiera colgarme, no insistir en el tema, pero lo has dejado suficientemente claro. Sin embargo, tú te habrás dado cuenta que es una preocupación de la gente el tema de la elección en el contexto de pandemia. Yo te quisiera preguntar desde el punto de vista de tu experticia electoral, en sistemas electorales, en procesos electorales y en tu condición de presidente del CERVEL, si es que cabe, digamos, ¿cuánto tú crees que afecta al proceso? Estoy hablando, insisto, desde el punto de vista de la dimensión puramente técnica o de la competencia del CERVEL, ¿cierto?, para llevar a cabo esta cuestión. No quiero sacarte de esa competencia ni dimensión. El hecho de que todavía se esté discutiendo tan cercano a la fecha, o existe una discusión, incluso hay gente en la mesa COVID que sigue planteando la posibilidad de suspender las elecciones. No te estoy preguntando si estás de acuerdo con que se suspendan o no, o pasar allá a otro poder, sino desde el punto de vista de lo que puede afectar al proceso mismo. Sí, bueno, eso desde luego afecta no a nosotros, porque estamos trabajando, digamos, a marcha forzada, incluso para implementar estos cambios que se legislaron a último momento, y otros problemas que ha habido de atraso en los candidatos,
que ha habido un largo proceso de tribunales electorales para decidir finalmente quiénes son. Pero yo creo que no, yo creo que a la larga, cuando ya la cosa sea evidente y no haya más discusión sobre el tema, la gente se informa y va a votar, los que normalmente suelen ir. Yo creo que las abstenciones, por ejemplo, de las elecciones municipales están más referidas a problemas de cambio de domicilio que a la voluntad de participar. Y cambio de domicilio me refiero, o sea, personas que fueron inscritas automáticamente en la comuna donde vivían a los 17 años y estaban registradas en ese domicilio en el registro civil cuando sacaron el carnet, que puede haber sido a los 12, 11, 9 años, ¿ya? Y después está viviendo en otra. Entonces, ¿qué interés tiene una persona, no sé, de Puente Alto que iba a votar a Churaba, donde estaba inscrito, porque se inscribieron automáticamente, no sé, 5 años atrás? Entonces, la actualización de domicilio, en mi opinión, es un problema para las elecciones locales que explica más que las otras motivaciones el hecho que la gente no concurra a votar con voto voluntario. Y eso se nota, bueno, en las otras, también hay algo de eso en las presidenciales y en las parlamentarias también, digamos, pero en las presidenciales obviamente es más trascendente. Ahora, son 2 días que tenemos, y si es que no el día anterior, tenemos televisión completa dedicada a esto. O sea, la gente pone un canal y pone la radio y está transmitiendo las elecciones. No tiene mucho más que escoger, salvo que tenga cable. Entonces, la gente se enchufa con el tema y termina diciendo, bueno, se está votando, yo voy a ir, tengo que ir, etc. Y sobre todo, si hay 2 días, uno esperaría que la concurrencia sea mayor y las personas que pueden tener problemas un día no lo tengan en el otro. Así que y yo de verdad creo que en las tardes de los 2 días votar va a ser una cosa muy fácil. Yo comprobé personalmente que en el plebiscito, en ese horario que pusimos de 6 a 8, votó muy poca gente. Realmente uno llegaba directo a la mesa, votaba y se iba en 2 minutos. Perfecto. Y mi última pregunta, muy breve y muy concreta. Desde el punto de vista, una de las cuestiones que estuvo en discusión para decidir 2 días o no, porque era una cuestión poco usual en Chile, muy poco usual, y el prestigio que nosotros teníamos en tema de elecciones, etcétera, etcétera, es todas las acusaciones de fraude. Tú definiste muy bien lo que es fraude y como que de algún modo queda súper marginado la posibilidad desde el punto de vista del establecimiento conceptual, ¿cierto? Como está concebido, un fraude. Sin embargo, desde el punto de vista del contexto político, no te pido una opinión política, sino que una opinión desde el punto de vista técnico, como lo observa hoy día el CERVEL. ¿Hay alguna amenaza al respecto desde el punto de vista de las discusiones, los debates, la polarización que existe en Chile, o eso es algo que más bien el sistema político hoy día transversalmente está descartando, a tu juicio? No, yo creo que se está descartando, que la gente se ha convencido, los mismos dirigentes políticos que, bueno, saben de elecciones, sin duda, se fueron convenciendo. Esta reforma, de haber sido en una primera instancia rechazada en la Cámara, después se aprobó por muy sobre el quórum de los 2/3, o sea, tuvieron un gran apoyo en ambas cámaras finalmente. Eso significa que la clase política se convenció de que era factible. Yo participé ahí de las 3 comisiones, Cámara, Senado y Mixta. Yo creo que es importante dar este paso de custodia, porque también esto también ha aparecido en un esquema de voto anticipado. ¿Ya? Estaba este proyecto de voto anticipado, el gobierno lo quería un día, el Parlamento lo quería una semana, y al final terminó una cosa insípida, que no, el proyecto se aprobó, pero no dice cuánto ni cómo, etc. Una cosa pues, que no ayuda mucho. Pero yo opino, y el CERVEL, en la unanimidad de su consejo, queremos que Chile dé el paso a voto anticipado, y que sea un voto anticipado largo, que dure por lo menos una semana, que sea la semana anterior a la elección, por así decir, o sea, que dure una semana, que se inscriba la gente, puede o no tener justificación, pero con justificación, y que haya, no todas las comunas de Chile, pero en la gran parte, y con un deseleccionamiento a una comuna cercana, mesas que reciban este voto,
¿ya? Manejadas por el servicio electoral principalmente, y eso supone, esto lo están haciendo la gran mayoría de los países, las democracias en el mundo, y cada vez tiene más éxito, ¿ya? Y hay más gente que lo demanda. Así que nosotros creemos que debemos dar el paso. Ahora, ese paso implica custodia. ¿Ah? O sea, no puede haber voto anticipado sin que haya la custodia de las urnas de un día a otro y de una semana entera para el escrutinio finalmente cuando se van a abrir. Entonces, tenemos que romper el tema de la custodia de un fraude. Ahora, el día 11 no les quepa duda que van a ver en las redes sociales todo tipo de denuncias de fraude, memes, y la gran mayoría va a ser falsa. A la gente le encanta, digamos, denunciar cosas falsas, ¿ya? En materia de las elecciones. Yo lo he visto incluso en otros países y acá el fenómeno es igual. Se hizo una psicosis de votos marcados en las redes sociales en la última elección, porque en una mesa el lápiz se juntó con el voto involuntariamente y hizo una marca finísima y irregular, además, que era lo típico, etc. Pero ese voto, que además tenía número de serie y que fue rechazado por el candidato que lo recibió después de sacarle fotos, pero ese voto circuló en las redes sociales como de 10 partes distintas que había sido entregado, el mismo y con el mismo número de serie. O sea, la capacidad de inventar fraude existe y no son ciertos. Yo algunas denuncias en redes sociales me dediqué a investigarlas. Me acuerdo de una de Concón, de una persona que había sido apoderado general y que titulaba el mega fraude electoral de Concón, digamos, y yo lo primero que comprobé, contra Piñera, obviamente era el fraude, y lo primero que comprobé que Piñera había sacado como el 65% de los votos de ese local de votación, y una cifra semejante los senadores y diputados. Entonces, bueno, la conclusión era que la gente de Chile Vamos a haber estado feliz con ese fraude, mega fraude electoral que le hicieron en Concón, en ese local. Entonces, cuando uno investiga, llega a que no es así. Y yo incluso en el pasado estas investigaciones las hice a nivel de mesa, ¿eh? Y comprobar resultados de un ejercicio, una mesa. Hay mesas que están históricamente estaban cegadas, cada vez se pierde eso menos porque se van rellenando con los nuevos electores, pero claro, había mesas cegadas por cómo se inscribió la gente en el pasado, pero nunca estudiando mesas yo pude descubrir que en Chile hubiera fraude electoral. Y el sistema está muy protegido. Hay 3 escrutinios separados, hay 3 actas diferentes que salen de las mesas, etc. El punto más delicado es que los vocales se pongan de acuerdo, por eso que se rotan y por eso que se van cambiando esta carga pública y por eso que es con sorteo y no voluntario. Y bueno, y está la presencia de los apoderados para que eso no suceda. Perfecto. Oye, Andrés, te agradecemos nuevamente pues, la disposición, la buena voluntad y la claridad. Ha sido un agrado. Te agradezco entonces que hayas estado en este taller de coyuntura de la Fundación Jaime Guzmán, y le agradezco a todas las personas también que han participado en este taller y que se han conectado hasta este último momento, y que vayan a votar todo con tranquilidad porque las medidas están, parece, ok. Así es. Bien pues. Muchas gracias. Bien pues. Gracias a todos. Nos vemos. Hasta luego. Adiós, Andrés. Muchas gracias. Mucho éxito.